Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a dibujar estas funciones en GeoGebra y vamos a determinar sus intervalos tanto de crecimiento como de decrecimiento gráficamente. Así que vamos a ello. Empecemos por el apartado A que nos pide que estudiemos el crecimiento y decrecimiento para la función raíz cuadrada de x. Entonces, ¿crece o decrece? Pues podemos ver que claramente empieza en el 0. Os dejo como ejercicio estudiar el dominio y el rango de estas funciones para que practiquéis con lo que habíamos aprendido anteriormente y que ahora nos centremos en crecimiento y decrecimiento. Entonces, esta función existe empezando en el 0 hasta más infinito. Y en este intervalo lo que hace es ir para arriba, es decir, cada vez que yo crezco en las x, crezco en el eje vertical, es decir, crezco en el eje de las y. Por lo tanto, podemos asumir que esta función crece para todo este intervalo, 0 más infinito, ya que si nos cogemos cualesquiera dos valores de x, si uno es menor que otro, entonces la imagen del menor será menor a la imagen del mayor, porque esta función es creciente en el intervalo 0 más infinito. Perfecto, ya hemos visto el apartado A, pasemos al apartado B, que lo que nos pedía era que analizásemos la función x elevado a 4. Y la tenemos aquí. Esta es una parábola, lo que pasa es que cuando se acerca al 0 es mucho más achatadita. Entonces me voy a acercar un poco para verla mejor. Perfecto. ¿Qué ocurre con esta función? Pues como vemos, aquí en esta zona negativa del eje horizontal, a medida que yo voy creciendo hasta el 0, lo que hace y es bajar. Por tanto, intuitivamente vemos que se trata de un trozo decreciente, es decir, esta función decrece en el intervalo menos infinito 0. ¿Qué ocurre cuando pasamos al lado positivo, es decir, a la parte positiva del eje horizontal? Pues que a medida que crecemos en las x, hacemos lo mismo en y. Entonces, lo que ocurre es que para este intervalo, el 0 hasta más infinito, nuestra función x elevado a 4 crece. Por lo tanto, la solución a este apartado sería el intervalo de crecimiento, el 0 abierto más infinito, y el intervalo de decrecimiento de menos infinito hasta 0 abierto. ¿Por qué el 0 no se incluye? Pues porque es un denominado punto de inflexión, es decir, en este punto la función pasa de ser decreciente en este caso a ser creciente. Entonces los puntos en los que ocurre eso son denominados puntos de inflexión, que los estudiaréis más adelante en el apartado de derivadas. Perfecto. Entonces, habiendo acabado con el apartado B, podemos pasar al apartado C, que era la función constante f de x igual a 6. Perfecto, entonces como estoy muy cerca no lo vemos, me alejo y aquí ya tenemos nuestra recta horizontal correspondiente con la función constante f de x igual a 6. ¿Qué ocurre con esta función? Pues que ni crece ni decrece, porque cualquier valor de x que tomemos, por ejemplo menos 4 y 4, menos 4 es menor estricto que 4, pero sus imágenes son iguales. Por tanto, no se satisface ni la definición de crecimiento ni la definición de decrecimiento. Por lo tanto, esta función es constante y por ende no crece ni decrece en ningún intervalo, es decir, es constante. Por tanto, podemos pasar al apartado D, que nos pedía que analizásemos la función f de x igual a valor absoluto de x. Repito que para conseguir las líneas verticales que representan el valor absoluto tenéis que pulsar el botón Option junto con el botón 1 o en Windows el botón Alt Gran con el botón 1. Dicho esto, aquí tenemos nuestra función valor absoluto de x y vemos que el intervalo de decrecimiento es de menos infinito a 0, el 0, 0 es un punto de inflexión y a partir de aquí, es decir, en el intervalo 0 abierto más infinito, nuestra función crece. Tomad dos valores de x cualesquiera en el eje negativo, dos valores cualesquiera de x en el eje positivo y comprobad que efectivamente en esta parte negativa del eje horizontal se satisface la definición de decrecimiento, mientras que en la parte positiva del eje horizontal se satisface la definición de crecimiento. Y llegamos así al último apartado, que nos pide que estudiemos la función valor absoluto de x menos 3 menos 2. Como veis, esto resulta en dos desplazamientos de la función valor absoluto de x. 3
hacia la derecha, es decir, 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo. Y por lo tanto, lo que cambia no es la forma de la función, sino los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En este caso, el intervalo de decrecimiento, es decir, cuando la función decrece, es en el intervalo menos infinito hasta el valor 3, mientras que el intervalo de crecimiento pasa a ser del 3 abierto hasta más infinito. Y habiendo determinado los intervalos de crecimiento y de decrecimiento para esta función, hemos acabado con el apartado y hemos finalizado con este ejercicio.